hay una situación de crisis económica de arrastre que ya se viene manifestando de bastante tiempo antes de que explotara la crisis del COVID-19, de la pandemia, de la peste, ¿no? Ya la demanda general había caído. Por ejemplo, por primera vez en décadas se decía que la economía china iba a caer por debajo del 6%, se decía que iba a crecer solo 5.9%, que para cualquier país es mucho, menos para China, que era muy poco. La economía de Estados Unidos, que venía creciendo al 2,5%, 3%, iba a crecer unos 2, 1.3%. Y la economía de Europa, el otro motor de la economía mundial, estaba por ahí en una situación neutra, ¿no? Ahora, en ese contexto ya la demanda petrolera había aflojado y se dan y el petróleo ya ha comenzado a caer el precio, pero no a los niveles que está ahora. Se dan entonces dos situaciones. Estalla la crisis del coronavirus, pero al mismo tiempo hay una disputa internacional muy fuerte entre los países de la OPEP, que lidera Arabia Saudita, y Rusia, por el precio del petróleo. Tenían un acuerdo de reducir la producción en 1,5 millones de barriles diarios, pero de repente, por distintas situaciones geopolíticas de los países, se desata una guerra de precios. Rusia dice que no está de acuerdo en reducir más su producción, y Arabia Saudita, con este jeque que es un poco impredecible en sus actitudes, comienza a bombear en forma extraordinaria y el petróleo cae porque la producción supera la demanda. Hasta que interviene Donald Trump y, bueno, hay un acuerdo y deciden reducir 9,5 millones la producción diaria de petróleo, y ahí los precios se estabilizan en torno a $30 el barril. Pero sucede que el desarrollo de la pandemia tan vertiginoso, el contagio mundial con una celeridad desconocida, hace que se da la paradoja que el único recurso efectivo para combatir el coronavirus es ir a aplicar una medida de tipo medieval, que es recurrir a lo que se hizo con la peste bubónica, también llamada peste negra, en el siglo XIV, que es el aislamiento social, ¿no? Entonces se da esta paradoja que cuando vos tenés tecnología ultras avanzada, cuando tenés la inteligencia artificial, el Big Data, que tenés toda la información del mundo concentrada en pocas manos, el único recurso es volver al medioevo, ¿no? Ahora, ¿qué significa ese recurso? Que paraliza toda la economía del mundo está paralizada. Y esto influye decididamente en el petróleo, porque se estaban consumiendo 100 millones de barriles por día y ahora se consumen 70. Vaca Muerta necesita inversiones de miles de millones de dólares, y en esta situación es difícil que vengan, ¿no? Pero hay que ver lo siguiente, que el hecho extraordinario que surgió ayer, que se desplomó la cotización del petróleo y es un precio negativo por primera vez en la historia. El petróleo se vendió a un precio de menos 37%. Es decir, que los que vendían el petróleo pagaban para que otros se lo lleven, por la sencilla razón de que sigue aumentando la producción de petróleo y no hay dónde estoquearlo, entonces lo regalan prácticamente, ¿no? O pagan para que se lo lleven, porque no hay lugar en las refinerías. Ahora esto pasa con el petróleo del mercado TWI, que es el mercado de Texas, de Estados Unidos. Pero hay otro mercado, que es el mercado del Mar del Norte, que es el petróleo Brent, que es porque se liga a la mayoría de las naftas y del gasoil en el mundo y también en Argentina. Ese petróleo Brent solo cayó entre el 6 y el 8%. Entonces, todavía está en un precio del orden de los 26 dólares el barril. O sea, ha caído mucho, pero no es lo otro que era es un precio negativo, ¿no? Ahora, acá se está hablando de poner un precio de barril criollo, que le dicen. Es un precio extraordinario que no tiene nada que ver con el mercado mundial de petróleo, que están pidiendo que sea de 45 dólares el barril, cuando en realidad en el mundo se está comercializando a 26. Por eso es que acá el precio de la nafta sube, cuando sube internacionalmente el precio, pero cuando baja como ahora el precio no baja, porque de alguna manera para poder mantener la actividad petrolera
el Estado argentino subsidia a las compañías petroleras, lo que da una situación y una discusión muy grande, porque las petroleras, junto con los bancos y con los grandes supermercados, son los grandes ganadores de los últimos 10 o 20 años en la economía argentina, ¿no? Bien. A nivel mundial y también local se está produciendo un hecho extraordinario, y es que todas las teorías neoclásicas, todas las teorías liberales de control de la expansión monetaria, de que esto genere, de que emitir genere inflación, se quemaron todos los libros. Todo el mundo, empezando por Estados Unidos, están emitiendo a tambor batiente. Y acá en la Argentina también, todo se hace con emisión. Toda la política que está haciendo el gobierno para atender la emergencia sanitaria, para pagarle el sueldo a los trabajadores, para evitar que quiebren las pequeñas y medianas empresas, para dar crédito, todo es con emisión. Y acá vamos lento todavía en eso, porque, por ejemplo, la emisión en Estados Unidos y en Finlandia es del orden del 10% del PBI. Acá, según los datos que dio el mismo gobierno ayer, estaremos en un 4% del PBI. Porque los datos que dio el gobierno ayer son todo lo que tiene que ver con la atención social, la UH, los préstamos, el IFE, ¿no? El ingreso familiar extraordinario, lo que se dio ayer para pagar sueldos. Todo eso es un 2.9% del PBI, según informó ayer el ministro Matías Culpas. Y uno puede pensar que hay otro punto y medio en todo el gasto sanitario que se está haciendo, ¿no? Para reponer un sistema sanitario que estaba devastado, que viene devastado de hace décadas, pero que se profundizó tremendamente en los últimos 4 años, ¿no? Esta política de emisión va a seguir y va a ser más porcentaje todavía, porque la crisis no es financiera, al menos por ahora. La crisis es de oferta, nadie produce, y la crisis es de demanda, porque no hay trabajo, nadie tiene plata para consumir. Por lo tanto, acá se trata de salvar los trabajos y de salvar las empresas. Es distinto, por eso tiran plata al mercado y por ahí se palía un poco la situación social, pero la economía no se recupera, ¿no? Entonces, hay una gran incertidumbre. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando termine la cuarentena? ¿No? Empezamos hablando de la crisis mundial. Bueno, ¿cómo será el orden mundial cuando salgamos de esta cuarentena? Porque la globalización está muy golpeada, las cadenas de valor que controlan las multinacionales se han cortado. Volveremos entonces a ciertas producciones nacionales. ¿Qué va a pasar? Vuelve el Estado, vuelve el keynesianismo. ¿Cómo vamos a manejar eso? Eso tiene su repercusión acá, porque acá ya hay muchas voces que están planteando el Banco Central de la República Argentina tiene que jugar un papel diferente. Hay que quitarle ese poder a los bancos, hay que modificar la ley de entidades financieras, porque si no, termina esto y los bancos vuelven a manejar todo, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, si emitimos, bueno, ¿cómo respaldamos esa emisión para que no haya una espiral inflacionaria? Entonces ahí aparece el impuesto a las grandes fortunas. No es solo a las grandes fortunas, sino que hay que intervenir en las ganancias, hay que intervenir en los evasores, etcétera, ¿no? Creo que se va a dar toda una discusión muy importante y que hay que pensarlo.